Buenas tardes, me presento, mi nombre es Jessica Caterina Ropero Roa y hoy les vengo a hablar de mi proyecto que se llama o se titula Plan de Contingencia frente a la prevención y mitigación del contagio del coronavirus. Bueno, el objetivo con el cual se desarrolló esta investigación fue con el fin de bajar los altos índices de contagio en los funcionarios de la alcaldía de Becerril, como lo son los contratistas y los empleados, llevando el enfoque de la Organización Mundial de la Salud, que nos arrojaron los resultados de que mayores de 50 años en adelante son más propensos para contraer el virus, dando una brecha larga a las enfermedades primarias que abarca una persona, como la diabetes, la tiroides y la hipertensión, causando así una alteración en la sintomatología por causas de inmunología. Perfecto. Para esta investigación requerimos de la operación de las variables como lo fue la edad de los funcionarios de la alcaldía y el tiempo de experiencia. En ello nos pudimos basar para todos los temas que a continuación nombraré y corresponden a la población, muestra, variables, tablas de frecuencia agrupada y no agrupada, tablas de contingencia, medida de tendencia central y dispersión, correlación, probabilidad y distribución normal. Bueno, en el desarrollo logramos ver que para la población utilizamos integrantes de la alcaldía de Becerril como contratistas y empleados. Nuestra muestra utilizada fueron 54 integrantes de la alcaldía de Becerril. Para ello necesitamos la operación de las variables, lo cual hicimos esta tabla, con el fin de resumirlas. Bueno, el nombre de las dos variables que utilizamos fueron edad y tiempo de experiencias. ¿Por qué la definición? Porque la edad define el número de años cumplidos de cada integrante de la alcaldía. Y la experiencia laboral, cuánto tiempo lleva laborando en la alcaldía. Las unidades de medición fueron 29 a 71 años, 0 a 7 años laborando en la alcaldía. El tipo de variable fue cuantitativa, porque estamos hablando de números. El nivel de medición fue la discreta. Y definición operacional, planteamos unas preguntas. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuánto tiempo llevan laborando? En las tablas de frecuencias de las variables observadas fueron las agrupadas. Cuando hablamos de frecuencia agrupada, se emplean si las variables tienden a grandes valores o la variable es continua, como en este caso es la edad. En este caso, la variable sigue siendo edad en años de los empleados y contratistas de la alcaldía de Becerril. En este caso, el dato menor fue de 26 años, el dato mayor fue de 71 años. El número de datos fueron 54 años. ¿Cómo sacamos el rango? El rango se saca del máximo número, que fue el 71, y lo restamos con el número menor. En este caso, el resultado nos da 45. En esta tabla ya hicimos toda la tabulación de la información, entonces vamos a proseguir con la media. Ya conocemos como la media, sabemos bien que es conocida como el valor promedio de los datos y que las podemos sacar sumando todos los datos ordenados, hacemos la suma, el resultado de la suma la dividimos por la cantidad de resultado, en este caso la cantidad de resultados son 54. El resultado arrojado fue de 45,8 años. La explicación de esta fue, la media fue el promedio de la edad de los empleados y contratistas y la muestra arrojó un valor medial de 45,8 años. También sacamos la mediana. Sabemos que la mediana es una medida de tendencia central en un conjunto de datos. Es como la mitad del dato. En este caso, en la media, los datos son pares. El dato central es el dato que ocupa la posición 27, que está en el intervalo 3. Este resultado arrojó que el dato en la mediana es el que ocupa el lugar central de la muestra, que en este caso fue 45,72 años. También la medida de tendencia central llamada moda la encontramos como es el dato de mayor frecuencia, así que si quieres calcularlo, solo debes fijarte en el dato que más se repite entre todos. Para esto necesitamos la fórmula que ven en pantalla. Su resultado fue de la edad modal de la muestra es de 49 años. La varianza como conocida es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. La varianza de la muestra, en este caso de las edades de los empleados y contratistas, nos indica la variabilidad de las edades.
lo cual el resultado arrojado fue de 28,7. La desviación estándar. La desviación estándar la conocemos también como es como la que nos indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. En el coeficiente de variación, el coeficiente de variación nos informa, al igual que otras medidas de dispersión de una variable, si se mueve mucho, poco o más o menos que otra. En este caso, nuestro resultado nos indica que la variación nos permitió comparar la dispersión de los datos, dando un resultado de 0,115. El coeficiente de asimetría indican si hay el mismo número de elementos a la izquierda y a la derecha de la media. En este caso, nuestro resultado nos indica la simetría de la distribución de la variable. Su resultado fue de 3,46. Ahora vamos a pasar las tablas de frecuencia de las variables observadas no agrupado. La variable, en este caso, fue el tiempo en experiencia laboral de los contratistas y empleados de la alcaldía de Becerril. Nuevamente, anuncio por qué es necesario utilizar las variables no agrupadas. Las variables no agrupadas indican las frecuencias con que aparecen los datos estadísticos, sin que se haya hecho ninguna modificación en el tamaño de las unidades originales. En estas distribuciones, cada dato mantiene su propia identidad después de que la difusión de la frecuencia se ha elaborado. Correctamente, como hice anteriormente, tabulé todos los datos y volvimos a sacar las medidas de tendencia central, como son la media, la mediana y la moda. Volvemos. Acá los datos fueron, la media fue el promedio en el tiempo de experiencia laboral en los empleados y contratistas de la alcaldía de Becerril, lo cual el resultado arrojado fue de 2,07 años. No voy a hacer tanto énfasis acá porque las medidas de tendencia central acá fueron casi las mismas, pero con diferentes datos. Ya sabemos que la media se saca sumando todos los datos y dividiéndolo por el total de datos, que en este caso sería 54 y el resultado fue de 2,07 años. En la mediana los datos son pares. El dato central es el que ocupa la posición 27, que sería un año. Entonces, el dato en la mediana es el que ocupa el lugar central de la muestra que resultó ser de un año, en la experiencia laboral de los empleados y contratistas de Becerril. En la moda encontramos que la edad modal de la muestra en el tiempo de experiencia laboral de los empleados y contratistas de la alcaldía de Becerril fue de un año, porque ya sabemos que la moda es el dato que más se repite. En la varianza encontramos que es la muestra en el tiempo de experiencia laboral que representa la variabilidad de los datos que ya tenemos, lo cual resultó de ser de 1,07. En la desviación estándar, su resultado abarcó que nos indica qué tan dispersos se encuentran los datos, lo cual el resultado arrojado fue de 1,03. Pasando así el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos permitió comparar la dispersión de los datos dando un resultado de 1,99. O sea que así de dispersos están nuestros datos. En el coeficiente de asimetría, nos indica la simetría de la distribución de la variable y su resultado arrojado fue de 1,29. En la correlación de las variables edad y tiempo de laboral, llegamos a la conclusión de que nuestra correlación entre la edad y el tiempo de experiencia laboral resultó ser muy débil, porque ya que esto nos indica si dos variables, como son en este caso el tiempo y la edad de los empleados y contratistas, están relacionadas, no y no.
En este caso, la correlación es muy débil, así que creo que no hay correlación. En la distribución normal, solo utilizamos una variable, que fue la edad. En este caso, nos indica que significa que todos los datos se encuentran bajo de esta curva. Ya se las muestro, de esta curva. Lo cual nos tuvimos que coger el valor máximo que va a tomar, es el valor de la media, que hacia la izquierda se toman todos los datos. La media menos la desviación estándar y menos 2 desviaciones estándar y así sucesivamente. Debajo de esta curvatura se encuentran el 100% de todos los datos recolectados en esta investigación. En el análisis estadístico, se necesita investigar cada integrante de la alcaldía de Becerril, como los empleados y contratistas, y los datos eran cualitativos, los llevamos a un análisis cuantitativo. En ese estadísticos con los implementos de tablas y diagramas para poder tener un resultado concreto y disminucioso. Nuestros datos obtenidos fueron el siguiente: cualitativo de la base de los datos que tiene la entidad, donde se muestra el siguiente muestreo. Retrocediéndome un poco, bueno, para el enfoque de nuestro análisis estadístico hicimos una clasificación por ende y asociaciones, si era empleado y contratista por edades. Para tener los datos concretos necesitamos de la distribución de frecuencia, que como sabemos anteriormente, mencioné que se da por tablas y gráficos. Analizando nuestros datos, nos dimos cuenta de cuántas personas están laborando actualmente y saber qué probabilidad de contagios pueden traer. Nuestros datos obtenidos fueron los siguientes, que tiene la cantidad donde muestra el siguiente muestreo. El 50% de las personas que laboran actualmente son de sexo femenino y el otro 50% son de sexo masculino. Realizando el análisis de la base de datos de las medidas de tendencia central y de la variable proyectada, llegamos a la conclusión que el 65% de los que laboran son contratistas de la entidad. El 35% son empleados de funcionarios de planta, lo cual nos manifiestan que el 27,9% de las personas que laboran con la entidad son de sexo femenino y realizan actividades como contratistas. El 22,1% son funcionarios de planta. Por el otro lado, el 27,8% son contratistas de sexo masculino y el 22,2% son funcionarios. Aquí estoy haciendo un muestreo de los diagramas. Para la conclusión, necesitamos saber que tenemos que reflexionar sobre nuestra investigación dando importancia a los planes de contingencia de la prevención y mitigación, de lo que hoy en día es algo tan peligroso que atenta contra nuestro bienestar. Es algo que no podemos ver ni saber cuándo y cómo sucederá. Pero lo que sí sabemos es que si disminuyamos los contagios por irresponsabilidad transitoria, así dando espacio para el aumento de las medidas de bioseguridad, asegurando el bienestar de muchas personas. Muchas gracias. Este fue todo por hoy de nuestro proyecto final de nuestro plan de contingencia frente a la mitigación por contagios del COVID-19 en la alcaldía de Becerril.